El sauce. Todos conocemos este árbol. Crece en casi todas partes, desde el Japón hasta las Américas. Sus ramas se inclinan sobre los ríos y sus hojas susurran con el viento. Muchos de nosotros llevamos sus ramas a la iglesia en las festividades tradicionales. Con sus varas flexibles tejemos canastas y con su madera blanda fabricamos juguetes o utensilios. Es una parte tan habitual del paisaje que casi no lo notamos, y ahí reside su mayor secreto. Siempre ha estado a nuestro alcance. Precisamente por eso, según nos cuentan, el sauce es el antepasado de la aspirina. La historia suena fascinante. Ya los antiguos sumerios, los egipcios y luego los griegos, liderados por Hipócrates, sabían que la infusión de corteza de sauce bajaba la fiebre y aliviaba el dolor. Son milenios de sabiduría popular que los científicos del siglo XIX terminaron por confirmar al aislar de la corteza esa sustancia específica. Es una historia lógica, coherente y muy inspiradora, pero es una hermosa mentira. La verdad es que el sauce se convirtió en medicina, simplemente porque crecía en la puerta de cada casa. No fue porque alguien conociera sus propiedades. Esa línea directa, que supuestamente va desde Mesopotamia hasta el botiquín moderno, es un mito, una historia inventada mucho tiempo después. La realidad es mucho más compleja y, para ser sinceros, bastante más interesante. Veamos cómo se utilizaba realmente. Tomemos a Hipócrates, el padre de la medicina. Él, de hecho, menciona al sauce en sus escritos, una sola vez. Para ser más precisos, no propone usar una infusión, sino el humo de la quema de sus hojas y su corteza, y no lo hacía para curar el dolor de cabeza, sino para realizar sahumerios en el útero de una mujer tras un aborto espontáneo. Un momento. ¿Sahumerios en el útero? ¿Qué tiene que ver eso con la fiebre o el dolor? Absolutamente nada. Es pura magia, no medicina. O pensemos en los antiguos romanos. Tenían un remedio para los callos. Había que quemar corteza de sauce, mezclar las cenizas con vinagre y aplicarlas en el pie. ¿Y saben algo? Podía funcionar, pero solo gracias al vinagre, que suavizaba la piel. El sauce estaba ahí, simplemente por apariencia. En ningún texto antiguo se menciona que se deba beber una infusión de sauce para la fiebre. En cambio, existen consejos para tratarla simplemente enfriando el aire con ramas de sauce. Por su parte, el famoso herbolario del siglo XVII, Nicholas Culpeper, recomendaba el sauce para detener hemorragias y, cito textualmente, para frenar la lujuria, pero no como un analgésico. Y aquí surge la pregunta fundamental: ¿por qué no veían lo que era evidente? La respuesta está en la química. Primero, entre los cientos de especies de sauce que existen, no todas contienen salicina, el principio activo fundamental. Uno podía masticar toneladas de corteza sin obtener ningún efecto. Segundo, incluso si se elegía el tipo de sauce correcto, una simple infusión era una medicina terrible. Contenía una enorme cantidad de taninos, lo que casi garantizaba náuseas y malestar estomacal. La probabilidad de bajar la fiebre era mucho menor que la de pasar el resto del día en el baño. El remedio resultaba peor que la enfermedad. Entonces, si durante miles de años la humanidad vio en el sauce un tratamiento para los callos, la lujuria o los malos espíritus, pero nunca una cura para la fiebre, ¿cómo fue que logramos descubrirlo? La respuesta, como sucede a menudo, se encuentra en dos errores y una suposición brillante, pero completamente equivocada. Esta historia comienza en 1763, con un clérigo inglés llamado Edward Stone, y todo empieza con una idea absolutamente brillante, pero completamente errónea. Stone vivía en una zona pantanosa donde la gente enfermaba de malaria con frecuencia. Entonces, tuvo una revelación. La naturaleza debía esconder el remedio en el mismo lugar donde se originaba la enfermedad. ¿Y qué es lo que crece en los pantanos? El sauce. Ese fue su primer error.
El segundo fue todavía más ingenioso. Stone sabía que la malaria se trataba con quinina, una sustancia que se obtiene de la corteza del árbol de la quina. La quinina es sumamente amarga. El clérigo masticó un trozo de corteza de sauce y descubrió que también era amarga. Lógico, ¿no? Entonces, el sauce debía curar la malaria. Desde el punto de vista científico, esta lógica es un absurdo total, pero Stone era un hombre práctico. Secó la corteza de sauce, la molió hasta convertirla en polvo y comenzó a darles la infusión a sus feligreses que sufrían de fiebre. Realizó su experimento con aproximadamente 50 pacientes. Para ser más exactos, informó a la Real Sociedad sobre 50 casos en los que el brebaje logró reducir la fiebre con éxito. Y es aquí donde ocurre el giro principal. La infusión, de hecho, funcionaba. La fiebre de los pacientes cedía, el malestar corporal desaparecía y se sentían mucho mejor. Stone estaba convencido de haber encontrado un sustituto económico para la costosa quinina importada. Pero no era así. La quinina mata al agente causante de la malaria, el parásito plasmodio. Ataca la raíz del problema. En cambio, la infusión de corteza de sauce no le hacía absolutamente nada al parásito. Simplemente aliviaba los síntomas. Era como apagar la alarma de incendios mientras la casa seguía ardiendo. Los pacientes de Stone se sentían mejor, pero la malaria seguía ahí. Sin saberlo, el clérigo no había descubierto una cura para la enfermedad, sino el primer método eficaz de la historia para combatir sus manifestaciones, la fiebre y el dolor. Este descubrimiento desató una reacción en cadena. Ahora, el trabajo ya no estaba en manos de sacerdotes, sino de químicos. En 1828, el alemán Johann Buchner logró aislar unos diminutos cristales amarillentos tras largos experimentos hirviendo corteza de sauce. Tenían un sabor amargo y decidió llamarlos salicina, por el nombre en latín del sauce, salix. Parecía que finalmente habían encontrado el principio activo. Sin embargo, cuando intentaron usar la salicina como medicamento, resultó ser bastante débil. Era apenas un poco mejor que una simple infusión, pero nada más. La ciencia había dado el primer paso, pero la meta aún estaba lejos. El gran avance llegó 10 años más tarde, en 1838. El químico italiano Raffaele Piria descubrió qué era lo que estaba ocurriendo. La salicina no era más que un componente base. Una vez en el organismo, se transforma en una sustancia distinta y mucho más potente. Piria logró replicar este proceso en el laboratorio y obtuvo ácido salicílico puro. Aquello fue un hallazgo asombroso. El ácido reducía la fiebre y calmaba el dolor con una eficacia muy superior a cualquier remedio conocido hasta entonces. ¿Victoria? No. Surgió un nuevo problema. El ácido salicílico era tan corrosivo que literalmente destrozaba el estómago. Los pacientes se libraban de la fiebre, pero a cambio sufrían dolores abdominales atroces, náuseas y hemorragias internas. La cura resultó ser un veneno. A mediados del siglo XIX, los químicos se encontraban en un callejón sin salida. Tenían en sus manos un analgésico casi perfecto, pero era demasiado peligroso para utilizarlo. Para encontrar una solución, tuvieron que mirar hacia el lugar menos esperado. Un mundo donde no existía nada vivo. Un mundo de tintes tóxicos y del sucio alquitrán de hulla. Para convertir un veneno en medicina, primero hubo que derribar un muro. Un muro invisible, pero completamente real, que se alzaba en la mente de todos los científicos del siglo XIX. Esta barrera dividía al mundo en dos partes, lo vivo y lo inerte. Se creía que las sustancias que componen a las plantas, los animales y los seres humanos poseían una fuerza vital especial. No se podían fabricar en un laboratorio a partir de piedras o metales, de la misma forma en que no se puede ensamblar un gato usando un juego de engranajes.
Esa era una ley fundamental, y esa ley se derrumbó en un solo día, en el año 1828, debido a un accidente. El químico alemán Friedrich Wöhler se encontraba mezclando dos sustancias inorgánicas en un matraz. Eran sales comunes, nada fuera de lo ordinario. Esperaba un resultado específico, pero obtuvo algo muy distinto: unos pequeños cristales blancos. Wöhler los analizó y quedó atónito. Se trataba de urea, una sustancia que, hasta ese momento, solo se encontraba en un lugar, en los desechos de los organismos vivos. Había creado algo vivo a partir de materia inerte. Aquella barrera se derrumbó. Fue un auténtico terremoto filosófico. Si era posible fabricar urea, significaba que se podía crear cualquier cosa, cualquier sustancia del mundo orgánico. Esto abría la puerta a fabricar medicamentos sin necesidad de extraer jugos de las plantas, permitiendo construirlos desde cero, como un juego de piezas, a partir de los componentes más inesperados. Los detalles más inesperados aparecieron en el rincón más sucio de la revolución industrial. Era una sustancia espesa, negra y pegajosa, con un olor nauseabundo: el alquitrán de hulla, un residuo tóxico e inútil que se acumulaba por toneladas en las fábricas que producían gas para el alumbrado público. Simplemente no sabían qué hacer con él. Pero los químicos, inspirados por el gran avance de Wöhler, comenzaron a investigar entre esos desechos y descubrieron que esa suciedad era, en realidad, un cofre de tesoros. Podían descomponerla en sus partes elementales, igual que se hace con el petróleo, y obtener bloques de construcción puros: benceno, naftalina, fenol y anilina. Y es justo aquí donde comienza la magia. En 1856, un estudiante de química de 18 años, llamado William Perkin, aunque esperen, apenas acababa de cumplirlos, intentaba sintetizar quinina a partir de la anilina, un fármaco contra la malaria. El experimento fracasó. En lugar del polvo blanco de la quinina, obtuvo un sedimento negro y sucio en el fondo del matraz. Cualquier otra persona lo habría arrojado por el desagüe, pero Perkin decidió limpiar aquel residuo con alcohol, y de pronto, el líquido se tiñó de un color púrpura increíblemente brillante y saturado. Sin buscarlo, acababa de crear el primer tinte sintético de la historia: la malvaína, un color que antes costaba una fortuna y solo estaba al alcance de los reyes. Ahora podía fabricarse a partir de desechos industriales. La química industrial nació de un experimento médico fallido. Pero esta historia reveló algo mucho más trascendental que el éxito comercial. En aquel lodo negro se ocultaban sustancias con un poder biológico asombroso. Es cierto que solían ser tóxicas. Los tintes a base de anilina eran nocivos, pero esa misma toxicidad servía como una pista. Si una sustancia puede afectar a una célula viva con tal fuerza como para matarla o teñirla permanentemente, no es pasiva, es activa. Y si es así, tal vez, al alterar ligeramente su estructura o ajustar la dosis, esa actividad podría canalizarse en otra dirección, no para matar, sino para curar. Era una idea arriesgada, casi descabellada: buscar medicinas entre los venenos. Pero fue exactamente esa idea la que funcionó. Ya en 1859, el químico alemán Hermann Kolbe tomó el fenol, otro componente del alquitrán de hulla, conocido por ser un potente antiséptico y veneno, y lo transformó en el ácido salicílico que ya conocemos, aquel agente tan eficaz contra la fiebre, pero sumamente corrosivo. Ahora ya no era necesario extraerlo con dificultad de la corteza del sauce. Se podía producir por toneladas a partir de desechos económicos. El camino hacia la aspirina se hizo más corto, pero el verdadero gran avance no ocurrió gracias a un plan, sino a raíz de un error. Esto sucedió en Estrasburgo. Dos médicos, Arnold Kahn y Paul Hepp, trataban a un paciente de parásitos intestinales. Decidieron probar un nuevo remedio: la naftalina. Sí,
la misma que se usa contra las polillas, otro producto derivado del alquitrán de hulla. Redactaron la receta, pero el farmacéutico cometió un error y les entregó una sustancia distinta con un nombre parecido, la acetanilida. Los doctores se la administraron al paciente y se sentaron a esperar. Al día siguiente, lo examinaron. El resultado fue nulo. Los parásitos estaban en perfectas condiciones. El experimento había fracasado. Pero había algo extraño. El paciente había tenido fiebre alta durante varios días, pero ahora había desaparecido. Por completo, la temperatura bajó de forma tan repentina como si hubieran accionado un interruptor. Los médicos comprendieron que habían tropezado con algo increíble. Buscaban un remedio contra las lombrices y terminaron encontrando un potente antipirético. En 1886, esta sustancia salió al mercado con el nombre de antifebrina y se convirtió en el primer medicamento para la fiebre totalmente sintético del mundo. Fue creado por error a partir de un veneno industrial. Nadie tenía la menor idea de cómo funcionaba. Este misterio permaneció sin resolverse durante casi 100 años. Así fue como nació el primer fármaco sintético para combatir la fiebre. Sin embargo, tenía un lado oscuro, su elevada toxicidad. Ahora, los químicos se enfrentaban a un desafío nuevo y aún más fascinante. No se trataba solo de encontrar una sustancia, sino de diseñarla de forma deliberada para eliminar sus efectos nocivos. Necesitaban, por así decirlo, una especie de bozal químico. El antifebrín, el primer fármaco sintético diseñado para combatir la fiebre, se convirtió en un éxito rotundo. Sin embargo, ese triunfo ocultaba un lado oscuro. Médicos de toda Europa comenzaron a notar algo inquietante. La piel de los pacientes que tomaban el medicamento adquiría un tono azulado. Su sangre estaba cambiando. Pronto se descubrió que el antifebrín provocaba metahemoglobinemia, una condición en la que la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno, simplemente dejaba de funcionar. Aquel remedio contra la fiebre estaba, literalmente, asfixiando a las personas a nivel celular. Quedó claro que se necesitaba un nuevo enfoque. Hacía falta una forma de neutralizar los efectos nocivos de las sustancias activas sin restarles eficacia. ¿Cómo se puede domar a una molécula que cura, pero que a la vez destruye? Es como un empleado sumamente talentoso, pero agresivo. Hace su trabajo mejor que nadie, pero no deja de provocar conflictos. Despedirlo es una lástima. Mantenerlo es un peligro. Los químicos de finales del siglo XIX encontraron la solución. Idearon la forma de ponerle a estas moléculas una especie de bozal químico. Este proceso se conoce como acetilación. La idea es tan simple como brillante. Cada molécula activa tiene una parte más agresiva, un grupo químico que es el responsable de su hostilidad. Los científicos aprendieron a tomar una pieza diminuta e inofensiva, un tapón, llamado grupo acetilo, y colocarlo justo en ese lugar. Este componente no destruye la molécula, simplemente la apacigua. Tras la acetilación, la sustancia se vuelve menos reactiva, más estable y por lo tanto, menos tóxica. Esto sucede porque el grupo acetilo bloquea su sección más activa. A partir de ese momento, fue posible domesticar hasta a las moléculas más peligrosas. Fue precisamente este truco el que decidió el destino de nuestro medicamento. El éxito del tóxico antifebrín convenció a una empresa alemana, que había amasado una fortuna con tintes para telas, de que el futuro estaba en la industria farmacéutica. La compañía se llamaba Friedrich Bayer & Company. Ellos formaron un equipo de investigación dirigido por el químico Arthur Eichengrun, y en 1894, un científico joven y metódico llamado Felix Hoffmann se integró a este grupo. Su misión era hallar un sustituto para el ácido salicílico, aquel potente remedio derivado de la corteza de sauce que calmaba el dolor y la fiebre, pero que dañaba gravemente el estómago. El 10 de agosto de 1897,
Felix Hoffmann se encuentra en su laboratorio. En el aire flota un penetrante olor a vinagre. Toma el corrosivo ácido salicílico y lo mezcla con anhídrido acético. Su intención es colocarle una especie de bozal químico, un grupo acetilo, a esa molécula tan agresiva. La reacción de acetilación se ha puesto en marcha. Dentro del matraz comienzan a formarse pequeños cristales blancos, puros y estables. Se trata del ácido acetilsalicílico. Y aquí viene lo más interesante. Hoffmann no fue el primero en obtener esta sustancia. Un momento. ¿No fue el primero? No. El químico francés, Charles Gerhardt, ya lo había logrado en 1853, casi medio siglo antes que Hoffmann. Sin embargo, el resultado de Gerhardt fue una mezcla inestable e impura que no le impresionó en absoluto. Anotó el resultado en su diario de laboratorio y se olvidó del asunto. Ni siquiera se le ocurrió que aquello pudiera convertirse en un medicamento. ¿En qué residía entonces el genio de Hoffmann? Su verdadero logro no fue la reacción en sí, sino el resultado. Consiguió lo que Gerhardt no pudo: obtener la sustancia en una forma estable y con una pureza constante. En otras palabras, transformó una curiosidad de laboratorio en un producto industrial. No creó simplemente un compuesto químico, sino un medicamento que podía fabricarse por toneladas, comprimirse en tabletas y almacenarse durante años sin temor a que se arruinara. Lo hizo seguro y accesible. El fármaco estaba listo, funcionaba y no dañaba el estómago. El problema que había desafiado a la medicina durante décadas estaba, por fin, resuelto. Sin embargo, ni Hoffmann, ni sus superiores, ni los médicos de la época tenían la menor idea de cómo funcionaba. Ocurría una especie de magia en el interior del cuerpo, justo después de que ese escudo protector cumpliera su misión. Y para descifrar ese misterio, la humanidad necesitaría casi 80 años más y un premio Nobel. Entonces, el fármaco ya está aquí, y funciona. Pero, ¿cómo lo hace? Durante casi 80 años, esto siguió siendo un misterio. Mientras los científicos buscaban la respuesta, los hombres de negocios pasaron a la acción. En enero de 1899, la compañía Bayer registra oficialmente la marca aspirina. El nombre es una combinación elegante. La A proviene del grupo acetilo, spir, del nombre en latín de la planta Spiraea, y el sufijo ina, una terminación estándar para los medicamentos de aquel entonces. A partir de ese momento, comenzó el camino de esa pequeña pastilla blanca hacia el dominio mundial. Sin embargo, bajo la superficie, su funcionamiento seguía pareciendo pura magia. Para entender cómo funciona la aspirina, primero debemos comprender cómo funciona el dolor. Imagina que te cortas un dedo. En ese instante, las células dañadas comienzan a enviar señales químicas de alarma. Estas señales son las prostaglandinas. Son como pequeñas sirenas que recorren todo el organismo con 3 mensajes fundamentales. El primero, dolor, para que alejes la mano del peligro. El segundo, inflamación, para que los equipos de reparación del sistema inmune acudan rápido al lugar de la herida. Y el tercero, fiebre, para elevar la temperatura y crear un entorno insoportable para las posibles bacterias. El dolor, la inflamación y la fiebre no son el problema en sí, sino la reacción del cuerpo ante él. Es, simplemente, un sistema de alerta. Es justo en este momento cuando entra en escena la aspirina. Al ingresar al organismo, la pastilla se divide en 2 partes. La primera es el ácido salicílico, que ya conocemos bien y que por sí solo es bastante eficaz para aliviar los síntomas. Pero el verdadero secreto está en la segunda parte, el grupo acetilo. Es ese ingenioso bozal que ideó Hoffmann. Esta diminuta estructura molecular actúa como un auténtico saboteador. Su misión es encontrar la fábrica encargada de producir prostaglandinas. Esta fábrica es una enzima especial llamada ciclooxigenasa.
El grupo acetilo se aproxima a esta enzima y realiza algo irreversible. Se inserta en su centro activo, como una llave que se introduce en una cerradura y se rompe, dejando el fragmento atascado en el interior. Eso es todo. La enzima queda bloqueada de forma permanente. Ya no puede fabricar más de esas moléculas que actúan como sirenas de alarma. El cuerpo puede dar la voz de alerta todas las veces que quiera, pero la fábrica permanece en silencio. Sencillamente, no hay nadie que pueda activar la señal. Este descubrimiento fue tan fundamental que era inevitable que recibiera el máximo galardón de la ciencia. Tuvieron que pasar más de 70 años para que alguien, por fin, lograra mirar dentro de esa caja negra y describir su funcionamiento. Para ser precisos, no fue una sola persona, sino todo un equipo de investigadores. John Vane, Sune Bergström y Bengt Samuelsson fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1982. Piénsenlo bien, el premio no se otorgó por crear el medicamento, sino por explicar cómo funcionaba. Durante casi un siglo, las personas tomaron la pastilla sin tener la menor idea de lo que ocurría en su interior. Esto demuestra qué tan profundo llegó a infiltrarse la aspirina en los cimientos mismos de la bioquímica de nuestro cuerpo. Así, el misterio quedó resuelto. El fármaco ya existía y su mecanismo invisible, por fin, se comprendía. Pero la historia de la aspirina no termina aquí. A partir de este punto, comienza su viaje desde el laboratorio hacia el resto del mundo. El relato de cómo una simple tableta se convirtió en una marca global y en un fenómeno cultural. Y también sobre el precio que hubo que pagar por ello. A principios del siglo XX, parecía que este milagro no tenía precio. Solo aportaba beneficios. La aspirina irrumpió en los botiquines como un salvador muy esperado. Reducía la fiebre del tifus, aliviaba el dolor de la neumonía y devolvía la movilidad a las articulaciones afectadas por el reumatismo. Era un arma de alivio masivo en una época en la que las infecciones simples mataban a millones de personas. Pero entonces llegó la gripe española, la pandemia de 1918. Los médicos, al no tener nada mejor a su disposición, recetaban aspirina en dosis enormes para intentar bajar la fiebre mortal. Se volvió tan omnipresente, un sinónimo tan absoluto de salvación, que hoy en día algunos investigadores plantean una hipótesis muy polémica, pero aterradora. Es posible que una parte de las muertes por la gripe española no fuera causada solo por el virus, sino también por una sobredosis masiva de aspirina. En aquel entonces, simplemente se desconocía su toxicidad. Pero, ¿cómo logró una sola pastilla conquistar el mundo entero? El secreto no estaba solo en la química, sino en una estrategia de mercadeo brillante. La empresa Bayer se enfrentó a un gran problema. No podían patentar la sustancia en sí, el ácido acetilsalicílico, porque ya se conocía su existencia. Era como intentar patentar el agua. Así que hicieron una jugada maestra. En lugar de la sustancia, patentaron la marca comercial aspirina. Comenzaron a vender el producto, no como el polvo a granel que se acostumbraba en aquella época, sino en forma de pequeñas tabletas dosificadas con precisión que llevaban grabada su famosa cruz. Para los consumidores, esto fue una revelación. En lugar de un polvo extraño preparado por un boticario, recibían una pastilla limpia, de marca y segura, salida directamente de la fábrica. Para confundir todavía más a la competencia, Bayer registró el compuesto en la farmacopea de los Estados Unidos bajo un nombre técnico monstruoso: éster monoacético del ácido salicílico. Intenten pronunciar eso. Como consecuencia, la gente simplemente empezó a decir: «Deme una aspirina». Esto funcionó tan bien que ocurrió lo impensable. El nombre aspirina pasó de ser una marca a convertirse en una palabra de uso común, tal como sucedió con el Xerox o el termo. Bayer ganó la batalla por la mente de las personas de forma tan absoluta que, al final, perdió la exclusividad sobre su propio nombre. Pero todo milagro tiene su otra cara. El primer problema
se encontraba en el mismo lugar que la solución. Recordemos a las prostaglandinas, esas moléculas de alarma que la aspirina desactiva. Resulta que éstas cumplen también otra función. Entre otras tareas, se encargan de proteger la mucosa del estómago de su propio ácido. Al bloquear su producción, la aspirina elimina esta defensa natural. Es como si, para silenciar el ruido de una alarma, también se desbloquearan las puertas blindadas de un banco. El resultado es irritación, gastritis, úlceras y, en los casos más graves, peligrosas hemorragias gástricas. El segundo problema se encuentra en la sangre. La aspirina interfiere con el funcionamiento de las plaquetas, las diminutas células encargadas de la coagulación. Cuando sufrimos un corte, estas acuden a la herida y forman un tapón para detener el sangrado. Sin embargo, la aspirina las vuelve resbaladizas, impidiendo que se peguen entre sí. Por un lado, esto es algo positivo. Es la razón por la cual se recetan dosis bajas de aspirina para prevenir infartos y derrames cerebrales, ya que evita que se formen coágulos en los vasos sanguíneos. Pero por el otro, representa un riesgo enorme. Cualquier hemorragia interna, incluso la más insignificante, puede volverse fatal. La sangre, sencillamente, no se detendría. Pero el golpe más duro a la reputación de la aspirina llegó en los años 80. Los médicos comenzaron a notar un patrón extraño y aterrador. Niños y adolescentes que atravesaban una infección viral común, como la varicela o la gripe, y tomaban aspirina para bajar la fiebre, a veces caían repentinamente en coma. Su hígado dejaba de funcionar y el cerebro se inflamaba de forma acelerada. A esta condición se le llamó síndrome de Reye. Era poco común, pero casi siempre resultaba mortal. La probabilidad era de aproximadamente 1 en 1.000.000. Aunque esperen, para los padres de ese único niño, esto no es una estadística. Es el 100% de una tragedia. Cuando se demostró el vínculo con la aspirina, el mundo de la medicina se estremeció. Desde ese momento, quedó terminantemente prohibido administrar aspirina a los niños durante enfermedades virales. El remedio milagroso, que durante décadas se le dio a toda la familia, resultó ser mortalmente peligroso para los más vulnerables. Y aquí, al final de este largo camino, desde la corteza de sauce hasta una marca global, y desde la salvación de millones de vidas hasta las amenazas ocultas, llegamos a la conclusión principal. Fue formulada en el siglo XVI por el médico y alquimista Paracelso. Él dijo: todo es veneno y todo es medicina. La dosis es lo que determina la diferencia. La aspirina no es buena ni mala. Es una herramienta poderosa que interviene en los mecanismos más sutiles de nuestro organismo. En dosis pequeñas, nos salva de un infarto. En dosis medias, alivia el dolor y la fiebre. Pero en dosis grandes, mata. Su historia no es el relato de una pastilla mágica. Es la historia del conocimiento. De cómo, poco a poco, entre aciertos, errores e incluso tragedias, aprendemos a entender el precio de intervenir en ese sistema tan complejo llamado ser humano. Y ese precio es la responsabilidad. La responsabilidad de saber qué estamos haciendo exactamente, por qué lo hacemos y a qué resultados puede conducir. En eso consiste el verdadero milagro de la medicina.